Hola a todos, hola a todas. Bienvenido a la charla, al seminario ya casi, llamo verano. Está con nosotros Bernardo Subercasó, que está, bueno, Bernardo Subercasó está actualmente haciendo su máster en el DCC, que está en Bochef, en el Departamento de Ciencias de la Computación, ¿no? Y obtuvo su grado de ingeniero, su título de ingeniero en una doble titulación de Bochef en su momento Ecole Central, que hoy en día se llama, ¿cuál era el Central nombre? Supelex. Central Supelex se llama el nombre. Central Supelec, eso. Sí, bueno, cambió su nombre, sorry. Bueno, y el título de la charla es Diversión y complejidad computacional. ¿Qué tan difícil puede ser entretenerse? Así que, dale nomás. Muchas gracias. Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a partir contando un poco como el objetivo de esta charla. En realidad lo que pensaba hacer es presentar un poco como esta área que mezcla la complejidad computacional por una parte con, entre comillas, la diversión, ¿sí? Yo creo que salen de ahí varias cosas interesantes porque, bueno, el concepto de diversión o de juego es un concepto en general como informal, claro, intuitivo, y la complejidad computacional es un área formal de la computación teórica o de la matemática, si se quiere. Entonces, creo que puede ser interesante comentar un poco esta área que juega un poco en la intersección de ambas cosas. Eh, la charla no va a ser muy técnica, de hecho, en general, mi idea es como presentar un poco cómo funciona un poco esto de la gente que se dedica a esta área, contar un poco de un trabajo que escribí el año pasado, que es de esta área, digamos, de complejidad de juego. Y eso, y ojalá que se queden con una idea de más o menos cómo funcionan las cosas, ¿sí? Voy a intentar no asumir prácticamente nada de conocimiento previo, pero igual si llego a decir algo, por ejemplo, que no se entiende, encuentro que lo mejor es que me interrumpan en el momento, ¿sí? Entonces, en el área de complejidad en juego uno se encuentra con titulares como estos, como este que dice que Buscaminas es NP completo, o este que dice que Pac-Man, la versión de 1980, es NP difícil. Titulares de la prensa que dicen que hay matemáticos que dicen que jugar Candy Crush es realmente difícil, otros que dicen que científicos del MIT calculan qué tan difícil puede ser un nivel de Super Mario Brothers, ¿sí? Eh, y pareciera aquí que hay algo que es como extraño, ¿no? Como pareciera no sé, que esto es una broma, digamos, que hay matemáticos que están dedicados a esto. Y mi objetivo, en verdad, con la charla es un poco contarles que esto quizás no es tan una broma como parece, ¿sí? Eh, Quizás, de hecho, sí hay cosas interesantes que han salido de esta área. Voy a comentar en eso quizás un poco al final, pero, pero veamos un poco cómo se llega a estas cosas. Cómo llega uno a decir, por ejemplo, que Pac-Man es un juego difícil, o qué quiere decir que los matemáticos digan que Candy Crush es difícil, o que calculan qué tan difícil es un nivel de Super Mario, ¿sí? Entonces, el objetivo un poco que entiendan, que puedan leer, digamos, estos titulares, o que después puedan ir a leer uno de estos papers. Entonces, voy a partir con una tesis que es interesante. Dice, en esta tesis argumentaré que existen conexiones profundas entre la idea de juego y la de computación. Esto es la tesis doctoral de Robert Herm, que se graduó de MIT, y suena que lo que estoy haciendo es un argumento de autoridad, pero quiero que lo tomen como algo para convencerse eh, de que pareciera que esto igual es serio, ¿no? Hay gente en MIT haciendo su tesis doctoral en estas cosas. Es bonito el video, además de esta tesis, y está en la comisión Marvin Minsky, que si no les suena es como uno de los pioneros de inteligencia artificial en general, como de los 50. Entonces, claro, como que pareciera que quizá hay algo detrás de estas cosas, por más que hay gente como científico estudiando, no sé, pues Super Mario, quizá hay algo interesante detrás. Eh, pero bueno, ¿qué quiere decir que un problema sea difícil? En general lo que vamos a entender por difícil es bien simple, es que requiere muchos recursos para ser resuelto, ¿sí? Algo es difícil si requiere muchos recursos para ser resuelto. Y en el caso de un computador, esos recursos en general son de dos tipos. O bien se trata del tiempo, o la cantidad de operaciones, digamos, para resolver un problema, o bien se trata de la memoria,
¿sí? De cuánta memoria, cuánta RAM, cuánto disco duro en el fondo necesitaría uno para resolver los problemas. ¿Sí? Entonces un problema difícil es uno que requiere muchos recursos. Y la complejidad computacional, la forma en que ha funcionado es estratificar un poco los problemas de acuerdo a los recursos que requieren, metiéndolos en clases. Entonces les voy a mencionar las clases que voy a estar comentando un poco hoy día. La primera clase es la clase P, que contiene los problemas que se pueden resolver rápido en un computador. Digamos, por rápido, un segundo, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ejemplo hay de un problema que se puede resolver rápido? Por ejemplo, si yo te doy una palabra escrita en un teclado de computador, por ejemplo, detectar si es un email válido. ¿Sí? Es decir, si tiene, por ejemplo, una arroba, si luego la arroba siguen letras y luego eso sigue un punto y luego eso sigue una extensión de dominio. Eso se puede hacer rápido. ¿Y cuál es la demostración de que se puede hacer rápido? Bueno, las páginas lo hacen cuando uno se registra, ¿cierto? En el fondo pareciera que ese problema chico lo pueden resolver rápido. Ahora, hay problemas, esta es la clase NP, hay problemas cuyas soluciones se pueden verificar rápido. A continuación voy a ver más o menos qué quiere decir esto de verificar, pero la idea básicamente es que si me dan la solución a un problema, yo puedo, con la ayuda de un computador, verificar que esa solución efectivamente es correcta. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, voy a mostrarlo más detalle en continuación, pero es que si a mí me dan un sudoku completo, ¿sí? Es decir, que todas las casillas están rellenas, es fácil chequear si es correcto o no, ¿cierto? Es cosa de ver por cada fila, por cada columna y por cada subgrilla que no hay números repetidos. ¿Sí? Y finalmente, la tercera clase que voy a comentar un poco la pasada es PSpace, que son los problemas que se pueden resolver con poco espacio. Entonces las dos primeras tienen que ver con tiempo y la tercera tiene que ver con espacio. Así es como se ven en términos de conjunto. P está dentro de NP, que está dentro de PSpace. Es claro que P está dentro de NP, en el sentido de que si yo un problema lo puedo resolver rápido, si yo puedo encontrar la solución rápido, luego eso debería significar que es fácil chequear si alguien me da una solución. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es resuelvo el problema y si la solución me da lo mismo que la que me pidieron verificar, entonces, claro, digo que es correcto. Menos intuitivo el hecho de que ambas dos estén contenidas dentro de PSpace. No me voy a meter en el detalle de por qué eso es cierto, pero por mientras asumamos simplemente que es así. Entonces, como les decía antes, NP tiene que ver con la verificación eficiente. Por ejemplo, un problema computacional bien definido es el siguiente. Yo tengo un sudoku que está a medio rellenar, y la pregunta es si ese sudoku es válido. ¿Qué quiere decir que sea válido? Quiere decir que existe una forma de rellenarlo que no genera contradicciones. Entonces, si miran un poco el que tengo en la pantalla, se dan cuenta que este sudoku de hecho no es válido, porque si van a la cuarta fila, sexta columna, se van a dar cuenta que en realidad ahí no puede ir ningún número. Ahí no puede ir ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, y así. Chequear eso es difícil. Yo les dije en el fondo que no se podía y les dije exactamente dónde estaba la contradicción. Pero en general, dado un sudoku así incompleto, nadie sabe hasta hoy cómo revisar eficientemente si se puede resolver. Mientras que si me dan uno que ya está relleno, es fácil computacionalmente revisar que esté correcto. ¿Sí? Es fácil hacer un código en Python que itera por las filas, las columnas y las subgrillas y que revisa que no haya nada repetido. Entonces, intuitivamente, el juego de Sudoku cumple esta propiedad de que la verificación es eficiente. Es fácil, digamos, verificar que una solución es correcta. Vamos a definir entonces los siguientes conceptos. Primero, NP difícil. NP difícil quiere decir que es igual o más difícil que cualquier problema de NP. Y NP completo son los problemas que están en la intersección entre NP y NP difícil. Entonces el diagrama a la derecha representa un poco la situación. Tenemos P que está metido dentro de NP, como había dicho antes. Y esa área en rojo, sombreada, son los problemas de NP difíciles. Ojo que dice es igual o más difícil que cualquier problema de NP. Entonces hay algunos problemas de NP que son NP difícil. Son los más difíciles de NP. ¿Sí?
¿Qué es lo interesante de este diagrama en realidad? Que asumiendo que P es distinto de NP, que es una hipótesis que se hace tradicionalmente en esta área, P y la región con la P y la región que dice NP completo son disjuntas, ¿sí? Es decir, un problema que es NP completo es realmente más difícil que uno que está en P. Mientras que eso no se puede decir simplemente de un problema en NP, porque P está dentro de NP, ¿sí? Entonces, en particular, todos los problemas de P están también en NP. Ok, entonces, lo que hicimos anteriormente fue, NP difícil significa que un problema es igual o más difícil que cualquier problema de NP. ¿Qué quiere decir entonces probar que un problema es NP difícil? Bueno, consideremos lo siguiente. Si A es un problema NP difícil y logramos demostrar que un problema B es más difícil que A, entonces B también es NP difícil, ¿sí? Porque habíamos dicho NP difícil son los que son igual o más difícil que cualquier problema de NP. Y entonces si A es igual o más difícil que cualquiera de esos y B es más difícil que A, entonces B también es igual o más difícil que cualquiera de ellos. El problema con esta slide, digamos, con mi presentación hasta ahora, es que yo estoy haciéndole un poco de trampa, en el sentido de que estoy usando conceptos, estoy usando la siguiente noción, que un problema sea más difícil que otro problema, ¿sí? Por ejemplo, NP difícil dice son problemas que son iguales o más difíciles que cualquier otro problema de NP. Pero ¿qué quiere decir realmente que un problema sea igual o más difícil que otro? Lo que, bueno, lo que decía antes es que asumiendo que P es distinto de NP, los problemas NP difíciles son problemas que en la práctica no vamos a poder resolver, ¿sí? Los computadores en general, a modo general, dado que los problemas NP difíciles son los más difíciles de NP, hasta el momento, digamos, no tenemos la capacidad de resolverlo en la práctica, ¿sí? Y eso es interesante porque hay un montón de problemas NP difíciles que tienen aplicación práctica en la industria, por ejemplo, y que no sabemos formas eficientes de resolverlo a computador. Y bueno, para lidiar con ellos lo que uno hace es toda una serie de trucos, aproximarlos, quizás usar el azar, métodos probabilistas, etc. ¿Sí? Pero el resumen entonces de lo que he dicho hasta ahora es que los problemas en NP difíciles, bueno, son difíciles, está en el nombre, y que los problemas en P son fáciles. Ok, ahora voy a formalizar un poco lo que dejé colgando antes. La noción de reducción es en general la forma que se tiene en complejidad de decir que un problema es más difícil que otro. Y en general funciona de la siguiente forma. Si yo sé resolver eficientemente un problema A, y eso me permite resolver eficientemente un problema B, es decir, el algoritmo que me permite resolver eficientemente A, yo lo puedo modificar ligeramente o usar en un cierto contexto para que me permita resolver eficientemente B, entonces voy a decir que A es más difícil que B. En el fondo lo que estoy diciendo aquí es que si el conocimiento de A es suficientemente poderoso para aplicarse en B, eso quiere decir que el problema A es más difícil que el problema B. Veamos un ejemplo. Dos problemas más o menos triviales que puede resolver una calculadora de bolsillo son, uno es duplicar, es decir, dado un entero n, computar 2 por n, ¿sí? Supongamos que n está escrito en decimal, digamos, y queremos obtener el doble, ¿sí? Y otro problema es sumar, que recibe en este caso dos números, digamos, enteros también en decimal, ¿sí? La pregunta que les hago a ustedes entonces, ¿cuál es más difícil? Y la noción de reducción que estamos usando nos dice que sumar es más difícil que duplicar. ¿Por qué? Porque yo voy a poder usar sumar para calcular duplicar, ¿sí? Entonces, duplicar ¿qué es duplicar en el fondo? Es tomar un entero n, pasarlo por un algoritmo, digamos una serie de pasos que ejecuta un computador, y devolver 2n. Bueno, ¿cómo lo hago? Si yo tuviera el conocimiento para sumar, simplemente sumo n con n. Y con eso compute la duplicación. Este esquema que se ve muy simple, en general, cómo funcionan las reducciones. Yo voy a intentar resolver un problema, digamos duplicar, usando adentro otro problema, en este caso sumar. Y si ese problema que yo uso adentro en realidad es la única como parte del proceso que
que es complicada, entonces yo le echo la culpa a ese rectángulo naranjo y digo, bueno, la dificultad de duplicar en realidad está dada por la dificultad de sumar, ¿sí? Sumar es más difícil que duplicar porque yo puedo usar un algoritmo que suma para duplicar. Ahora, antes de meternos más en, o sea, de ir a un ejemplo más interesante, quiero comentar un par de detalles de formalización, que igual son importantes por si quieren leer alguno de estos resultados después. Entonces, un primer detalle es que cuando uno evalúa problemas computacionales, eso requiere que los problemas computacionales tengan tamaño arbitrario. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que cuando uno estudia qué tanto se demora un algoritmo, eso se estudia como una función del tamaño del input. Por ejemplo, me interesa que si el tamaño de mi problema es n, ver si yo me demoro, no sé, 2n operaciones en resolverlo, o si me demoro n cuadrado operaciones en resolverlo, o si me demoro 2 a la n operaciones en resolverlo. Eso quiere decir que para estudiar la complejidad de un problema necesitamos que su tamaño sea variable. Y por lo tanto, problemas como el sudoku que mostraba antes, en realidad hay que intervenirlos un poco para poder estudiarlos desde la complejidad. Por ejemplo, el sudoku para estudiar su complejidad, hay que pensar que en realidad se juega en un tablero de n por n, con n una variable, y donde cada fila, columna o subgrilla tiene los números del 1 al n, ya no del 1 al 9, ¿sí? ¿Por qué es necesario esto? Bueno, porque si uno tuviera sudoku solo del 1 al 9, o sea, solo de 9 por 9, en realidad hay un número finito de ellos, ¿sí? Y entonces, claro, uno se podría aprender de memoria la solución a cada uno y eso sería un algoritmo, ¿sí? Ahora, eso no se puede hacer para tamaño arbitrario. Para tamaño arbitrario uno está obligado realmente a tener un algoritmo que realmente razona sobre el problema, en vez de simplemente tener memorizada una tabla finita de casos. Lo mismo pasa con otros problemas como un cubo de Rubik, por ejemplo. Uno está acostumbrado al de 3 por 3 por 3, pero si uno quiere estudiar su complejidad, tiene que pensar ya en el de n por n por n. Y finalmente, otro detalle de formalización es que los problemas computacionales, en general la forma en que se estudian es como problemas de decisión. Con eso me refiero a que uno, para simplificar el análisis, considera problemas en que todo se trata de decidir si algo se cumple o no se cumple. Entonces, en el caso del sudoku, por ejemplo, en realidad no es mala la definición de decir que el sudoku se trata de tomar un tablero incompleto y completarlo, porque ahí no estoy decidiendo nada. La que es buena es decir que el problema computacional del sudoku se trata de lo siguiente: se trata de tomar un tablero incompleto y decidir si es posible completarlo correctamente. Y esa es una pregunta de sí o no, de decisión, ¿sí? Que las preguntas sean de sí o no va a simplificar mucho todos los análisis. Y además no es difícil ver que si uno supiera resolver estos problemas de decisión de manera eficiente, también podría completar o responder cosas eficientemente. En el caso del sudoku, por ejemplo, si yo supiera decidir correctamente si un tablero incompleto se puede completar, y yo quisiera completar un sudoku, lo que puedo hacer es, no sé, en el primer espacio desocupado, le pongo un 1 simplemente, y veo si se puede completar correctamente. Si se puede completar correctamente, entonces asumo que ese 1 está bien y sigo. Si el algoritmo de decisión me dice que con ese 1 no se puede, entonces, bueno, el 1 no va ahí y pruebo con un 2, y así. Ok, ahora vamos a ir con un ejemplo de verdad de cómo funcionan las reducciones, ¿sí? Entonces, primero consideremos el problema que se llama 3SAT. En este problema tenemos una fórmula proposicional que está compuesta de estas cláusulas, estos paréntesis, y cada uno de estos paréntesis tiene 3 variables que pueden estar negadas. Por ejemplo, el primero tiene x1 o x2 o no x3, ¿sí? Entonces, al interior de cada uno de esos paréntesis o cláusulas, yo tengo os, y para que la fórmula entera sea verdadera, necesito que se satisfagan todas las cláusulas. La pregunta de 3SAT, entonces, es, dada una fórmula de este estilo, decidir si existe una forma de asignar sus variables, es decir, de darle valores a x1, x2 y x3, tales que la fórmula entera se satisfaga, sea verdadera. Entonces les dejo un segundo para que vean si la que puse ahí en el ejemplo se puede satisfacer, si es posible asignar x1, x2 y x3 y que la fórmula se satisfaga.
para ver si me están siguiendo. ¿Cómo sería? ¿Qué tendría que asignar yo aquí para que esta fórmula se satisfaga? No es retórica. A ver, veo actividad en el chat. Con las tres verdaderas funciona, ¿no? Veamos. Francisco dice con las tres verdaderas funciona. Entonces, x1, x2 y x3 todas verdaderas. ¿Funcionará esto? Entonces, la primera sí se satisface, porque x1 es verdadera con la proposición de Francisco, y por lo tanto sí es cierto que alguna de las tres se cumple. En la segunda también x1 es verdadero, que está al final, y por lo tanto también se cumple. Y en la tercera, x3 es verdadera, y por lo tanto también se cumple la cláusula. Entonces, claro, asignar todo a verdadero en este caso funciona. Un teorema clásico de complejidad, el teorema de Cook-Levin, dice que 3SAT es NP difícil. No voy a ir al detalle de esta prueba, pero ya con lo que hemos dicho hasta ahora se pueden dar cuenta de lo siguiente. Esto es como la piedra fundacional de la complejidad, porque una vez que uno sabe que 3SAT es NP difícil, si después yo agarro un problema nuevo y digo que es más difícil que 3SAT, entonces también va a ser NP difícil, por lo que dijimos antes. Entonces, la forma en que ha ido funcionando la complejidad es que se partió de aquí, de que 3SAT es NP difícil, y después la gente fue proponiendo una serie de problemas y fueron mostrando que a veces esos problemas eran más difíciles que 3SAT y que por lo tanto también eran NP difíciles. Entonces, uno que voy a considerar en esta charla es el de Dominating Set. En el problema de Dominating Set, uno tiene un grafo, ¿sí? Nodos representados por círculos y conexiones entre ellos. Y lo que uno busca es encontrar un grupo de los nodos, en este caso los tengo marcados con rojo, 3 y 5, tales que todos los otros nodos del grafo, en este caso 1, 2, 4 y 6, están conectados a al menos uno de los nodos rojos. ¿Sí? Entonces lo que uno dice es que 3 y 5 están de alguna manera dominando el grafo. Este es un problema que tiene hartas aplicaciones industriales, digamos. Uno podría pensar que los nodos, por ejemplo, representan ciudades y las aristas, las líneas entre ellos representan carreteras, digamos, y los rojos representan dónde están los hospitales. Entonces, que 3 y 5 sean un dominating set, lo que me está diciendo en el fondo es que cada ciudad tiene la posibilidad de tomar una carretera y llegar al hospital. ¿Sí? No hay ninguna ciudad que esté muy lejos de los hospitales. Y este problema es un problema difícil, eso lo vamos a ver a continuación. Lo que uno busca en general en el dominating set es encontrar el menor conjunto de nodos que yo pinto rojo y tal es que esto funciona. El menor dominating set. ¿Sí? En el caso de los hospitales y las ciudades, claro, me encantaría tener el mínimo de hospitales que satisfacen la propiedad de que toda la gente puede llegar rápido a ellos. Entonces lo que vamos a demostrar... Disculpa, y por ejemplo, ¿podría servir considerar eso, los nodos como, no sé, como esquinas de una ciudad y el problema pensarlo como en pensar poner cámaras, por ejemplo? Sí, buena pregunta. Es bien similar a ese. De hecho, hay una versión que es como geométrica de esto, en que uno tiene un polígono y uno, claro, busca como poner puntos al interior del polígono, tales que en su ángulo de visión, digamos, puedan vigilar todos los puntos del polígono. Ese problema se llama, también un problema computacional bien estudiado, se llama el problema de la galería de arte, que es como donde pone guardia en una galería de arte. Yeah. Y esto es súper relacionado a lo que tú decís. Ahora, claro, eso es porque tiene una modelación más geométrica, pero si uno lo modelara en términos de también como las ciudades o sea, si uno modelara, digamos, como los puntos como lugares geográficos, digamos, y las aristas como, claro, conexión entre ellos, calles o algo así, claro, también uno podría querer poner estaciones de policía de esa forma, ¿sí? Y hay un problema también bien interesante, no lo voy a comentar ahora, que se llama como, en el fondo, Paco y ladrones, básicamente, y que se trata de una versión dinámica de esto, en que como los rojos en el fondo que están dominando el grafo, yo los puedo mover y mi idea sería como, claro, atrapar ladrones dentro de ese grafo. Entonces, sí, varias cosas así están bien estudiadas. Como maximizar la probabilidad de atraparlo en ese caso. O podría ser si es que lo podía atrapar. De hecho, imagínate que puede ser, hay grafos, por ejemplo, en que es imposible atraparlo, porque en el fondo tú tenés, no sé, dos pacos, hay un ladrón y el ladrón se puede escapar infinitamente. Un ejemplo simple es que si uno tuviera un ciclo, un paco y un ladrón, entonces el ladrón siempre se puede escapar infinitamente, si ambos se mueven a la misma velocidad. Claro.
Ya, entonces lo que voy a mostrarles ahora es que dominating set, este problema, decidir si un grafo entonces tiene un dominating set menor o igual a un cierto tamaño, es más difícil que 3SAT. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, tal como les dije antes, voy a mostrar que si yo supiera resolver dominating set, entonces eso me permitiría resolver 3SAT. Y por lo tanto, dominating set va a tener que ser más difícil que 3SAT. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, yo quiero aplicar el conocimiento de dominating set para resolver 3SAT. Entonces, eso significa que a mí lo que me pasaron en realidad es un ejemplo de 3SAT, como el que tengo ahí, una fórmula así, y yo quiero ver si es satisfacible. Y lo que tengo que pensar entonces es cómo reduzco eso, de ahí la idea de reducción, a computar un dominating set, o decidir si hay un dominating set de un cierto tamaño. Entonces, bueno, SAT es una fórmula, ¿cierto? Y dominating set es sobre grafo. Entonces tengo que armarme un grafo a partir de la fórmula, y lo voy a hacer de la siguiente forma. Por cada una de estas cláusulas o paréntesis voy a crear un nodo, C1, C2 y C3. Luego, por cada variable voy a hacer lo siguiente. Por X1 creo un triángulo de la siguiente forma. Uno dice X1, el otro es X1 negado, eso denoto con que esté subrayado, y otro es una variable auxiliar que estoy inventando que se llama Y1. Eso voy a hacer para cada una de mis tres variables. ¿Sí? Entonces, por cada una de mis cláusulas creé estos nodos grises y por cada una de mis variables creé estos triángulos. Luego lo que hago es lo siguiente. X1 está mencionado en la primera cláusula, ¿cierto? En el primer paréntesis aparece X1, entonces los conecto, X1 con C1. En C1 también están mencionados C2 y también está mencionada la negación de X3, entonces también los conecto. ¿Sí? Y si hago eso mismo por las cláusulas que me quedan, el grafo que me resulta es el siguiente. Ahora, lo que les quiero decir es que computar un dominating set minimal, o mínimo, mejor dicho, en este grafo, nos va a permitir encontrar una forma de satisfacer la fórmula. En este caso, por ejemplo, fíjense que los nodos que tengo encerrados en un círculo gris son un dominating set. ¿Por qué? De partida, cada nodo está dentro del triángulo, y dado que es un triángulo, cada nodo domina su triángulo, ¿cierto? Los otros dos del triángulo están conectados a él, y por lo tanto esos nodos están cubiertos. Y cada una de las cláusulas está conectada a uno de estos nodos con círculo gris. Entonces también las cláusulas están cubiertas, y por lo tanto todo el grafo está cubierto. Fíjense entonces que estos nodos con círculo dominan el grafo, y representan a su vez una asignación de las variables que satisface la fórmula. Si yo elijo que X1 sea verdadero, que X2 sea falso, porque tengo encerrada su negación, y que X3 sea verdadero, entonces la fórmula se satisface. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, por lo siguiente, yo a cada nodo lo conecté, con sus cláusulas. Entonces, si las cláusulas están todas dominadas, significa que por cada una de ellas, yo tengo un vecino de ellas que está seleccionado en mi dominating set. En este caso, los vecinos de las cláusulas son los nodos con círculo gris. Y por lo tanto significa que, dado que yo las cláusulas las conecté a las variables cuando las variables aparecían en ellas, entonces que yo haya seleccionado una variable por cada cláusula, significa que, en el dominating set, significa que estoy eligiendo una variable que satisface la cláusula, porque aparece en ella. X1 aparece en C1. ¿Sí? Fíjense además que pensar que el dominating set sea mínimo me garantiza que yo voy a elegir a X1 y nunca o solo a X1 o solo a su negación, pero nunca a ambos. En particular, fíjense que yo, para satisfacer las cláusulas que tengo, necesito al menos elegir o a la cláusula misma en el dominating set o a alguna de sus variables. ¿Sí? Entonces, si yo tengo n cláusulas, la pregunta de oro entonces es si existe un dominating set de tamaño n. Porque si existe un dominating set de tamaño n, si yo tengo n variables y existe un dominating set de tamaño n, significa que estoy eligiendo por cada una de las variables un solo nodo asociado, o él o su negación, pero nunca ambos. ¿Sí?
y además deberían notar que esas variables y1, y2 y y3 que agregué me fuerzan a que yo tenga que elegir entre x1 y su negación, porque si no elijo ninguno de ellos, entonces y1, esa variable auxiliar, no va a estar dominada por nadie. Entonces el resumen de esto en el fondo es que armar este grafo y revisar si este grafo tiene un dominating set de tamaño n, donde n es el número de variables, me permite saber si la fórmula es satisfacible o no, si había una asignación de variables que satisface la fórmula. Y de una manera más o menos similar a esta, en 2007, si no me equivoco, hicieron una reducción desde Super Mario a 3SAT. Y para eso lo que fueron armando fue un nivel de Super Mario, que tiene la partida y que tiene el final, y donde el diseño del nivel, similar a como antes hablamos del diseño del grafo, está inspirado en la fórmula de 3SAT. Entonces, por cada variable x, por ejemplo, y su negación, yo voy a tener diferentes obstáculos en el nivel. Y lo que ellos demuestran es que una vez que uno construye este nivel, que también es una construcción similar a la que hice en la diapositiva anterior, ese nivel de Super Mario se puede completar si y solamente si la fórmula de 3SAT era satisfacible. Entonces, en particular, lo que ellos van haciendo en su artículo es ir agarrando pequeñas, ir construyendo pequeñas estructuras dentro de Super Mario que representan, claro, como variables y cláusulas de esta fórmula original y que están relacionadas con poder terminar el juego. De hecho, si se fijan, la única que puedo explicar así como simple ahora es que la figura 7 de ahí, la figura 7 de ahí, tiene 3 de estas cajitas con signo de interrogación. ¿Sí? Cada una de esas corresponde a una variable. Y luego de eso, yo tengo como esta hilera con barreras de fuego. Y entonces lo que ellos muestran es que si yo no toco al menos una de esas 3 cajas, no voy a agarrar la estrella o la flor, el superpoder, y por lo tanto no voy a poder pasar la parte siguiente, que tiene estas diagonales de fuego que giran. Entonces con eso al final lo que están demostrando es que uno está obligado a agarrar al menos una de esos 3 superpoderes que están en los signos de interrogación. Y además la forma particular en que lo diseñan garantiza también que no se pueden, o sea que claro, que por cada cláusula de la fórmula original yo tengo una de estas. Yo tengo uno de estos como pasajes en que tengo que agarrar al menos una. ¿Sí? Y hacen una construcción súper inteligente para demostrar además que yo no puedo, si agarro el superpoder asociado a X1, entonces no puedo agarrar el asociado a no X1. Entonces, ahora que lo introduje como al área y cómo funciona esto, lo que voy a presentar ahora brevemente es un artículo en que trabajé el año pasado, en que estudiamos un problema, la complejidad computacional de un juego, digamos. En este caso se llama el ahorcado malvado. A continuación voy a explicar qué quiere decir eso. Y un trabajo que hice junto al profesor Jeremy Barbey, del Departamento de Ciencias de la Computación también, y que publicamos en una conferencia que se llama FAN. El nombre completo de la conferencia, de hecho, es Fun with Algorithms, y que es un poco lo que origina el título de esta charla, porque en esta conferencia en particular donde se suelen publicar este tipo de resultados. Entonces, para explicarles que el problema, diseñé una demostración en vivo. ¿Sí? Bueno, ustedes conocen el juego del ahorcado. Hay 2 jugadores, digamos, uno elige un tamaño de palabras, digamos 5 en este caso, y el otro va eligiendo letras. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir la A, voy a elegir la E, voy a elegir la I, L, P. Está en inglés la demostración, porque la diseñé como para presentarla en la charla oficial. Y la letra que me queda, bueno, debería ser. Y bueno, ahí me equivoqué en algunas letras, perdí 2 vidas. ¿Sí? Y así funciona el juego. Esto no debería ser una sorpresa. Aquí, si se fijan, abajo a la derecha dice random. ¿Qué quiere decir ese random en este caso? En realidad lo que quiere decir es que lo que quiere decir ese random es que la palabra pose, en este caso, fue elegida completamente al azar entre el diccionario. Entre todas las palabras se eligió con probabilidad uniforme una palabra. ¿Sí? Y ahora, pongámosle algo de malicia al asunto.
Por eso, de hecho, en español lo traduje como el ahorcado malvado, porque esto en inglés se le llama Evil Hangman. Entonces, bueno, ahora dejo que se entretengan ustedes. Pues. Me pueden decir por chat las letras que quieren decir. Entonces, dijeron E, dijeron F, no está, dijeron S y dijeron A. Ahora hay que pensarlo un poco más, ¿cierto? Dicen U, dicen Z, ¿estará la Z? No. Dicen I, dicen T, no está. Dicen W, dicen P, dicen no. Miren, la O está, ahí recién pasó algo. Ya después, ¿qué dijeron? Ah, dijeron N, dijeron G. Alguien dijo Y. S ya está dicha. Ah, dijeron R, eso me faltó. Alguien dijo C. Alguien dijo L. Alguien dijo K. Y finalmente era block. Claro. Y perdimos 14 vidas. ¿Sí? Entonces, si mi pregunta para ustedes ahora, de hecho, es la siguiente. En vez de, yo no les conté en realidad que quería decir esto de que fuera malvado ni evil. Viendo solo lo que pasó, que ahora perdimos 14 vidas y antes perdimos 2 nomás. ¿Qué creen que está pasando? ¿Cómo creen que esto nos puede haber hecho trampa o qué pasa? Y como las dice... letras que decimos te está ajustando dinámicamente cuál es la palabra. Exactamente, se está ajustando dinámicamente. Si fijan, block no es una palabra difícil, no es como que haya elegido a propósito inicialmente una palabra mega difícil, porque nadie podría, yo creo que sería extraño decir que block es como la palabra más difícil del inglés. Y lo que hace efectivamente es ir haciendo trampa, ir cambiando secretamente la palabra al interior, pero obviamente la tiene que cambiar de manera consistente, ¿sí? Si alguien dijo A, por ejemplo, y dijo que no, que A no estaba, entonces no me puede revelar al final una palabra con A. Entonces, esto es el ahorcado malvado, ¿sí? El juego del ahorcado malvado. Y nosotros que somos computines y que nos interesa no solo además, como dicen, fregarnos a nuestros amigos del colegio, nos interesa ver, bueno, cómo hacer estos cambios dinámicos de manera óptima. ¿Qué querría decir óptima? Bueno, lo que uno quiere es fregarse al amigo del colegio lo máximo posible, ¿sí? Que pierda la mayor cantidad de vida. Y entonces, nuestro artículo se trata de ese problema. Bueno, algo que quisiera comentarle, en particular el de la demostración que ustedes acaban de ver, la maldad que hace es realmente demasiado simple. Lo que hace es lo siguiente, es que cada vez que ustedes dicen una letra, por ejemplo A, él ve por cada respuesta posible, es decir, si la A está en la primera posición, o está en la primera y la tercera, o no está en ninguna, o está en todas, ve cuántas palabras sobrevivirían, es decir, cuántas palabras del diccionario original son compatibles con eso. Y lo que va a elegir responder es aquella configuración de las letras que tiene la mayor cantidad de palabras compatibles con eso. Entonces, por ejemplo, si yo digo Z y el diccionario tiene 100 palabras con Z y 900 sin Z, entonces va a decir que no hay Z. ¿Sí? Va a decir que no hay Z porque al decir que no hay Z maximiza la cantidad de palabras que quedan en el diccionario. Y la idea, intuitivamente, sería que entre más palabras quedan en el diccionario, más difícil debería ser adivinar lo que pasa. Entonces, ese Evil Hangman es conocido hace muchos años porque se da comúnmente como una tarea de primer año de computación a la gente que estudia ingeniería en computación. ¿Sí? Entonces, Evil Hangman es como la clásica, implementado así como les dije, como eligiendo la palabra, eligiendo la respuesta que maximiza las palabras restantes. Lo dan típicamente como una tarea de primer año en computación en Estados Unidos. Y lo primero que nos dimos cuenta nosotros cuando nos encontramos con esta cosa es que en realidad esa estrategia, la estrategia de maximizar la cantidad de palabras en el diccionario, no solo no es óptima, sino que de hecho es arbitrariamente mala. Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Greedy Cheater, que es como se llama esa estrategia, el teorema lo que dice es que no es una C-aproximación para ninguna C. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si algo fuera una 2-aproximación, significaría que es a lo más 2 veces peor que el óptimo.
Eso quiere decir que, por ejemplo, si en un cierto diccionario el óptimo te hace perder 14 vidas, lo que uno le gustaría tener es la garantía de que este algoritmo te hace perder al menos 7, que es la mitad. Eso significaría que es 2 veces peor. Pero este algoritmo, el Greedy Cheat, no solo no es 2 veces peor, sino que tampoco es 3 veces peor ni 10 veces peor. No es C veces peor para ninguna C. Y eso, intuitivamente, lo que está diciendo es que es arbitrariamente malo. Y les voy a decir como un esquema de prueba de cómo funciona eso. Entonces, imagínense que el diccionario sobre el que están jugando no es ni el español ni el inglés, sino que es un diccionario arbitrario. Digamos que tiene las siguientes palabras: ABBC, ABCB, etc. ¿Sí? Entonces, supongamos que el jugador que intenta adivinar la palabra pregunta por la letra A. ¿Sí? Aquí hay 2 opciones. El algoritmo que busca maximizar la cantidad de palabras restantes va a decir, mira, la A está en la primera posición, porque ahí hay 3 palabras compatibles con eso. ¿Sí? Las primeras 3. Mientras que el algoritmo óptimo, lo que dice es no hay ninguna A en mi palabra. Y por lo tanto el óptimo se lleva una vida del jugador. Si se fijan, el algoritmo que maximiza, el Greedy Cheater, claro, sobreviven 3 palabras en el diccionario, pero esas 3 palabras cumplen la siguiente propiedad. Son muy fáciles de adivinar, porque yo, independiente de que no sepa cuál es la palabra secreta, si digo B y digo C, estoy seguro de que voy a ganar sin perder ninguna vida, porque sé que son las únicas letras que aparecen en las palabras que quedan. Mientras que en el caso del óptimo, si bien el diccionario resultante es más chico, tiene puras D y puras necesariamente el óptimo puede forzar que uno se equivoque una vez más, ¿cierto? Porque si yo digo D, me va a decir no había D, y de ahí, bueno, finalmente la palabra con E. O si yo digo E, el óptimo me va a decir no era E, y finalmente la palabra era con D, ¿sí? Entonces aquí mostré cómo el óptimo en el fondo es capaz de sacarte más vidas, mientras que el algoritmo el Greedy Cheater, que busca maximizar el tamaño del diccionario resultante, no te llevó ninguna vida, ¿sí? Y uno puede hacer ejemplos arbitrariamente grandes de esto. Entonces, en general, uno puede hacer que el óptimo te consuma n vidas y el Greedy Cheater te consuma 0 vidas. Entonces, ok, ese algoritmo, el de las tareas de primer año de Estados Unidos, no funciona bien, no es óptimo. Entonces, lo que nos preguntamos a continuación, naturalmente, es qué tan difícil es hacerlo de manera óptima. Y nuestro teorema es que el ahorcado malvado es NP difícil, incluso si uno dice que la cantidad de letras de la palabra va a ser 4. Ahora, como les decía antes, uno tiene que formalizar estas cosas. Entonces, los detalles de formalización son los siguientes. El input del problema va a ser un diccionario de, es decir, un conjunto de palabras, todas de tamaño K, todas de un cierto tamaño, L, digamos, y un entero K. Y la respuesta que uno busca dar, lo que uno espera que el código en Python dé, por decir algo, es si es que el elegidor, es decir, el jugador que elige la palabra, puede forzar que el adivinador realice al menos K intentos fallidos, o no en caso contrario. Entonces, este es como el problema formal. Si es un problema de decisión, yo te doy un diccionario y un entero, y mi pregunta es de sí o no. Y lo que hace nuestro paper es mostrar que este problema del ahorcado malvado es igual o más difícil que el problema de dominating set que habíamos comentado antes, pero con la salvedad de que sea sobre grafos 3 regulares, es decir, sobre grafos en que cada nodo tiene exactamente 3 vecinos. Ese problema se sabe que dominating set, yo le había dicho que dominating set era NP difícil, y se sabe también por un teorema de los 80 que sigue siendo NP difícil sobre grafos de grado 3. Entonces, ¿cómo pasamos de grafo al ahorcado? Bueno, consideremos que tengamos un grafo 3 regular, como este. ¿Sí? Cada nodo tiene 3 vecinos. A cada nodo yo le voy a poner una letra del alfabeto que estoy construyendo. Ojo que cuando hablamos del ahorcado malvado, hablamos de un diccionario que no corresponde quizás ni al español ni al inglés, y sus letras quizás no son el alfabeto latino, pueden ser cualquier cosa. Pero entonces yo lo que hago es a cada nodo darle una letra, ¿sí? Y lo que hago es que a cada nodo, una vez que le doy una letra, yo le puedo armar una palabra de la siguiente forma. Lo que hago es primero poner la letra asociada al nodo, y luego poner las letras de sus vecinos. Entonces, en la palabra del nodo A es ABCD, porque tiene una A y está conectado a los nodos BCD. Pero no he especificado aún en qué orden poner los vecinos. ¿Sí?
por ejemplo, podría haber sido, en vez de ABCD, podría haber sido ACBD. Entonces lo que voy a definir ahora es que una codificación propia de un grafo es una codificación que cumple lo anterior, es decir, que cada palabra es la letra del nodo y sus vecinos, pero tal que en cada posición de la palabra, es decir, si yo agarro la posición 1, 2, 3 o 4, ningún par de palabras coincide en esa posición. Entonces, si se fijan, en la primera posición tengo A, B, C, D, después en la segunda posición, la primera palabra dice B, la segunda palabra en la segunda posición dice A, la tercera palabra dice D y la cuarta dice C. Fíjense que eso no se cumple en la codificación anterior, porque las palabras 1 y 2, ambas tenían C en la tercera posición. ¿Sí? Un resultado, una cuestión más o menos técnica que nosotros probamos, es que todos los grafos 3 regulares se pueden codificar de manera propia. Y eso va a ser útil por lo siguiente. Uy, me falló una animación, disculpen. Entonces imaginemos que tenemos un grafo como el que armamos. ¿Sí? Tenemos un grafo como el que armamos. Tengo el nodo, por ejemplo, cuya palabra es ABCD, tengo un nodo que su palabra es BARC, tengo uno que es CMDA, tengo uno que dice DCKA, y así a la izquierda imaginemos que tengo varios nodos más. Entonces supongamos que el adivinador dice la letra A. ¿Qué es lo que pasa? Si el elegidor, es decir, el que está haciendo el malvado en esto del ahorcado, revela A en una posición, el adivinador gana directamente. ¿Por qué? Dado que la codificación es propia, la letra A, si yo sé dónde está en la palabra, sé inmediatamente la palabra entera. Voy a mostrarlo con el ejemplo anterior. Consideren la codificación propia. Si me dicen, sí, la palabra secreta tiene una A y está en la última posición, entonces yo sé que la palabra secreta es CDBA, porque la definición de que la codificación sea propia es justamente que es la única palabra que tiene A en la última posición. ¿Sí? Entonces por eso es útil esto de las codificaciones propias, porque me permite esta propiedad de que si el elegidor revela la letra en una cierta posición, el adivinador después de eso sabe exactamente cuál es la palabra, ¿sí? Porque es la única que tiene una cierta letra en una cierta posición. En cambio, ¿qué pasa si el elegidor, el que elige la palabra, dice que A no está? Lo que pasa es que entonces, si A no está, entonces la palabra no puede ser ABCD, obviamente, no puede ser el nodo cuya palabra parte con A, y tampoco pueden ser sus vecinos, ¿cierto? Porque sus vecinos, al ser vecinos, tienen la letra A en alguna posición, y por lo tanto también lo estoy descartando. Si se fijan, esto ya me conecta con Dominating Set, en el sentido que ¿cuántas vidas voy a poder forzar a perder al adivinador? Bueno, para forzar a perder una vida, yo tengo que decir que no, que la letra no está. Y al decir que una letra no está, lo que yo hago es descartar ese nodo y todos sus vecinos. ¿Sí? Y la pregunta entonces, al final, es, dado este grafo, en cada una de mis jugadas, yo lo que hago es descartar un nodo y todos sus vecinos. Y entonces el adivinador que quiere perder la menor cantidad posible y que conoce obviamente el diccionario, puede jugar de forma de cubrir el grafo lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque una vez que yo descarto nodos de este grafo, son palabras que yo no voy a poder revelar al final. Y por lo tanto, en algún momento, si se me acaba el grafo, significa que yo descarté todas las palabras y eso no puede ser. Entonces no puedo descartar todo el grafo. Tiene que quedarme al menos una palabra para yo poder decirle al final, sí, mira, esta era mi palabra. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que está pasando aquí es que por cada letra que se rechaza y por lo tanto cada vida que pierde el adivinador, se están quemando en el fondo un nodo y sus vecinos, y lo que uno quiere es ver la mínima, el adivinador quiere elegir sus preguntas de forma de quemar el grafo entero en la menor cantidad de intentos posibles. Y eso justamente es la pregunta del Dominating Set, ¿cierto? ¿Cómo elijo nodos de forma tal que entre ellos y sus vecinos se queme el grafo entero? Entonces esa es básicamente la idea de nuestro trabajo. Y ahora voy a empezar a cerrar con un par de como ideas adicionales. Uno podría, en vez de jugar sobre un diccionario finito, jugar sobre una expresión regular. Es decir, en vez de jugar sobre una lista de palabras, yo simplemente doy una expresión regular, como la que ven en pantalla, y las palabras válidas son las que acepta esa expresión regular. Para la gente que no está familiarizada con una expresión regular es una forma finita de describir un lenguaje potencialmente infinito.
Esta, por ejemplo, representa las palabras que parten con B, siguen con A, y luego el más quiere decir que lo siguiente es o una A o una B, y luego el asterisco quiere decir repetidas tantas veces como uno quiera, y finalmente una C. Entonces esta expresión regular, que es súper chica, representa el lenguaje infinito de las palabras que parten con B, siguen con A, luego tienen alguna cantidad de A's o B's y finalmente terminan en C. Nuestro artículo estudia cómo la dificultad del ahorcado aumenta, si uno ocupa representaciones de lenguajes más complejas. Partimos de un lenguaje finito, después consideramos lenguajes regulares, como los de las expresiones regulares que mostré, y luego lenguajes que se pueden expresar de formas cada vez más poderosas. Y nuestros resultados lo que dicen es que ya para casos finitos, como les decía, el problema de NP es difícil. Para gramáticas sensibles al contexto, no voy a entrar al detalle que eso, pero una representación también del lenguaje, el problema es p-space completo, eso si se acuerdan era más difícil que NP difícil. Para lenguajes computables, que es una clase aún más amplia de lenguaje, el problema es indecidible, es decir, ya es imposible para un computador saber si es posible ganar o no el problema del ahorcado en una cierta cantidad de jugadas. Y entre medio el problema está abierto. Es decir, para lenguajes regulares y gramáticas libres de contexto, el problema está abierto, ¿sí? Entonces, otros problemas abiertos que son interesantes. Yo les dije que el greedy cheater, digamos, que maximiza el diccionario resultante, no es un algoritmo, o sea, es eficiente, digamos, se puede hacer rápido, pero no es una aproximación. Entonces, una pregunta que está abierta es si existe algún algoritmo que sea eficiente y que sí aproxime realmente la solución óptima en el ahorcado malvado. Otra pregunta interesante es que, como vieron la demostración y como yo he experimentado también con un par de estadísticas, el greedy cheater, si bien es malo como en general, como en términos matemáticos, sí es bueno sobre lenguajes naturales, como el español, el inglés, el francés, etc. Y entonces una pregunta interesante es ¿por qué? Caracterizar computacionalmente qué propiedades tienen los lenguajes naturales que hacen que el algoritmo sí funcione bien. Por ejemplo, puede ser la entropía, puede ser el hecho de que la frecuencia de las letras tiene una distribución súper particular, etc. ¿Sí? Y sería interesante conectar eso con el funcionamiento, con el buen funcionamiento del algoritmo greedy. Entonces, después de lo que les he comentado, quizás se da vuelta un poco la figura, porque quizás es bueno que los problemas sean NP difíciles, en el sentido de que son desafiantes. ¿Sí? En el sentido de que son desafiantes y por lo tanto son entretenidos. Digamos, no es fácil para un humano, y en general esto se ha visto un poco empíricamente, resolver niveles de Super Mario, resolver niveles de Buscamina como diseñados por computador. Entonces quizá el hecho de que problemas clásicos sean NP difíciles cuando se trata de juegos, en realidad es una buena propiedad. Y quizás la mala sería que se pudieran resolver fácilmente. Entonces, ahora para terminar mi charla, voy a terminar con una cita que a mi juicio resume un poco lo que pasa con esta área. Dice: la diversión ha sido realmente el objetivo detrás de mi carrera, pero dudo en admitirlo, porque los científicos de la computación buscan mantener una reputación de individuos trabajadores y que merecen buenos salarios. Tarde o temprano, la sociedad se dará cuenta de que ciertos tipos de trabajo duro son admirables incluso si se tratan de divertirse más que de cualquier otra cosa. Y esto lo dijo Donald Knuth, que es premio Turing, digamos, el premio más importante en ciencias de la computación, de 1974. Yo creo que resume un poco esta idea de que esta área, por más que, claro, como que quizás es un poco chistoso tener teoremas de Super Mario, en realidad lo que está pasando matemáticamente sí es interesante. Y por lo tanto sí, yo creo que tiene sentido como área y puede ser un aporte. Eso. Muchas gracias por su atención. Y disculpen porque creo que me pasé un poco en el tiempo. No, súper bien. Ahí pueden activar sus manitos para reaccionar. Y pasamos a las preguntas. Pasamos a las preguntas. Así que pueden activar su micrófono y su cámara. Siéntanse libres. O los más tímidos en el chat, yo se los leo. Por mientras, si nadie pregunta, lo último que dijiste me generó una duda. Tengo entendido que a los que entre comillas no les gustan los problemas P, pero sí NP, son a los criptógrafos. Sí.
me imagino que tendrá aplicaciones, entonces, ¿cómo se llama? Ahorcado Malvado. Buena pregunta. De partida tenéis razón en que, claro, a la industria, por ejemplo, al que quiere resolver un problema industrial para optimizar algo, digamos, le gusta que los problemas se puedan resolver fácilmente, ¿cierto? Que tengan soluciones eficientes. Lo que yo mencioné ahora en la charla es que, claro, quizá en el diseño de juegos te interesa lo contrario. Te interesa, quizá es positivo que los problemas sean difíciles, y como tú decís con toda razón, en ejemplos como la criptografía también pasa lo mismo. También te interesa que los problemas sean computacionalmente difíciles, porque en el fondo la dificultad puede representar qué tanto recurso computacional le va a costar a alguien, digamos, descifrar, por ejemplo, tu esquema criptográfico. No sé si hay juegos que tengan aplicaciones criptográficas, pero sí tienen pero sí yo creo que tienen aplicaciones en hartas otras cosas. De partida, a veces ha pasado que ciertos teoremas o técnicas de demostración que han salido en juegos sí han tenido aplicaciones en criptografía. No es el juego en sí, sino que como la técnica de cómo se les ocurrió demostrar algo, por ejemplo. Claro, ¿Sí? Mira, qué buena. ¿Por qué los juegos en general no son buenos candidatos para la criptografía? Es porque en general los juegos se estudian desde el punto de vista de peor caso, es decir, de como cuál es el peor nivel que te podrían diseñar, y a la criptografía en general le interesa una noción de dificultad aún más sólida, que es la dificultad en el caso promedio. Es decir, que si tú generas una instancia al azar del problema, en promedio igual va a ser difícil. Mira. Lo que pasa con Super Mario, por ejemplo, es que si tú generáis un nivel de Super Mario al azar con un programa que genera niveles al azar, probablemente no sea difícil. Pero si diseñáis uno para que sea difícil a propósito, entonces sí va a ser difícil. Y en criptografía a uno le interesa por diseñar al azar. ¿Por qué? Porque eso es eficiente. Porque si te vaya a echar un año en hacer la encriptación, tampoco es bueno. Tú querés poder encriptar fácil y desencriptar difícil. Entonces en general te interesa una noción de complejidad más robusta que la de los juegos. Ya, perfecto. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque si no tienen otra pregunta, yo también tengo otra. Ya, mira, te aprovechas de la segunda. Pero esta es sobre lo que tú dijiste al principio en el Sudoku de resolverlo de memoria. ¿Tú sabes cómo funcionan las máquinas que estudian las posiciones de ajedrez? Si funcionarán así. Ya, buena pregunta. Porque se supone que el ajedrez es como que funciona con complejidad exponencial, ¿o no? Algo... Sí, el ajedrez es mucho peor que todos los problemas que mencioné en esta charla. Yo lo más difícil que mencioné en esta charla fue P-Space, que son como como P-Space en el fondo, como la versión intuitiva es, olvídate de hacerlo rápido, concéntrate en hacerlo en poco espacio, porque ya no lo vaya a poder hacer rápido. El ajedrez de los juegos que es aún más difícil que eso. Ahora, como les decía, el ajedrez cuando uno estudia su complejidad hay que considerar la versión generalizada, en que el tablero ya no es de 8x8, ¿sí? Sino que sino que es como dimensión arbitraria, y hay que además ver cómo diseñar las piezas para poder tener una cantidad arbitraria de piezas, que tampoco es trivial. Por ejemplo, los peones son evidentes, digamos, pero no es claro si uno va a tener, por ejemplo, cuántas torres o cuántos alfiles, etc. Pero una vez que la gente hizo eso, y eso ya está hecho, digamos, para el ajedrez, establecieron que su complejidad es completo para una clase que se llama XP-Time, que es, bueno, más difícil que todas las que mencioné ahora. En la práctica, eso sí, hace mucho tiempo que se abandonó como intentar resolver el ajedrez de manera algorítmica. El ajedrez como tradicional de 8x8, porque en el fondo, claro, a nadie se le ocurría nada muy bueno, y los métodos que empezaron a salir primero eran basados como en tablas de memoria, es decir, en tener un montón de datos precomputados en tablas gigantescas, como que decían, mira, si estás en esta posición te conviene esto, si estás en esta hora te conviene esto, si estás en este como final de juego te conviene hacer esto, si estás en este medio juego haz esto, otro, etc. Al final lo que hacían era tener un montón de conocimiento que venía de los humanos al final, metidos en la memoria del computador nomás, pero no es un algoritmo muy inteligente. Y hoy en día lo que se usa es deep learning. En el fondo se usa, ya se usan técnicas de inteligencia artificial, que son las que al final han demostrado ser más exitosas en ajedrez. Y eso justamente tiene un poco de sentido porque en el fondo ya estaba un poco abandonado el sueño de un algoritmo que resolviera el ajedrez de manera exacta y eficiente, y entonces, claro, lo que ellos hicieron fue como
abandonar por completo, ya irse por el lado de la inteligencia artificial. Y bueno, resultó bien. Ya, buena. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más, entonces agradecemos a Bernardo por su tiempo y por, bueno, tremenda charla. Así que muchas gracias.